Buenas tardes, otra vez aquí Guerreros, miércoles 2 de la tarde, pero hoy tenemos un videíto sencillo a propósito de una petición y realmente lo que vamos a hablar es sobre cómo podemos interpretar o leer una hematología, que es de las cosas más de mi rutina de todos los días, siendo médico hematólogo, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, cuando uno tiene una hematología, básicamente uno se fija en tres parámetros que de alguna manera nos ilustran cómo se está funcionando el sitio donde se producen las tres líneas sanguíneas, que son la línea de serie roja, la línea de serie blanca y la línea plaquetaria. Las tres precursoras de estas células se encuentran en un tejido que se llama médula ósea. Y la médula ósea es como lo que la gente llama el tuétano. Es como una especie de tejido esponjoso que está dentro de los huesos y que, como les decía, tiene a las células precursoras de los glóbulos rojos, precursoras de los glóbulos blancos y precursoras de las plaquetas. Los glóbulos blancos, elementos de nuestra defensa, la hemoglobina, el transportador de oxígeno natural de todo nuestro cuerpo en la sangre, y las plaquetas, las células encargadas de que nosotros no tengamos hemorragias. Y en situaciones de disfuncionalidad o enfermedad, ellas son también las células que podrían provocar trombos o coágulos. Ok, entonces cuando yo tengo una hematología al frente, yo miro de primera intención cuál es el nivel de glóbulos rojos, que se reporta en millones, y habitualmente hay un rango de referencia con un valor variable menor y uno mayor. Dentro de ese rango de referencia, digamos, eso se refiere a el promedio de la gente habitualmente normal, tiene un rango dentro de ese grupo. No se habla de un valor estricto normal, sino de un rango referencial normal. Y ese rango es por encima de 4.5 millones hasta más o menos 5.5 millones de glóbulos rojos. Luego nos fijamos en la hemoglobina. Y la hemoglobina es el valor que todo el mundo se fija. Que tengo 16 gramos de hemoglobina, que tengo 10, que tengo 8, que tengo 9. La hemoglobina mide un poco el valor del número de moléculas que tienen dentro de esos glóbulos rojos. Cada glóbulo rojo está compuesto por moléculas de hemoglobina, es una forma de proteína que tiene una característica formada por 4 cadenas, y esas 4 cadenas forman un bolsillo interno donde nosotros acoplamos oxígeno. Recibimos oxígeno en la sangre desoxigenada, pasamos por el pulmón, abrimos nuestra estructura, recibimos oxígeno desde una estructura del pulmón que se llama alvéolo, y luego que tengo mi oxígeno cierro de nuevo mis puertas, cambia la estructura de la hemoglobina para que ella pueda entonces transportar ese oxígeno al resto de los tejidos y brindar su oxígeno para que los demás tejidos, se llame hígado, se llame corazón, se llame cerebro, se llame músculo, puedan ejercer sus funciones o sus trabajos de todos los días como células, ¿de acuerdo? Esa molécula de hemoglobina además tiene unos bolsillos donde podemos encontrar moléculas de hierro, en concreto 4 moléculas de hierro, y esas moléculas de hierro son importantes porque le dan de alguna manera características de poder cumplir su función a la hemoglobina, y al glóbulo rojo le dan su diámetro habitual. Me explico. Imaginemos que el glóbulo rojo es como una estructura elástica. Yo digo que es como una cinta. Esa cinta se abre si yo tengo mis 4 moléculas de hierro dentro de mis moléculas de hemoglobina en el glóbulo rojo, o se cierra y se pone más pequeña si me faltan las 4 esquinas, digamos gráficamente, del hierro. Entonces, por eso en situaciones de deficiencia de hierro, el glóbulo rojo es más pequeño y, por supuesto, tiene visualmente al microscopio es más pálido, porque se pinta menos la hemoglobina cuando nosotros lo coloreamos con colorantes tipo hematocilina, eosina o ginza, que son los que habitualmente usamos en el laboratorio. Entonces, bueno, decíamos, la segunda lectura es la hemoglobina, valor de la hemoglobina de nuevo referencial. Les cuento que, por ejemplo, en Europa, para definir anemia, para iniciar tratamiento, son pacientes que estén por debajo de 11 gramos por decilitro. Pero en cambio, los rangos referenciales que nosotros utilizamos son más los rangos americanos, donde se definen esos rangos en función del sexo del paciente y en general incluso de la edad del paciente. No es lo mismo la hemoglobina en un bebé que la hemoglobina en un adulto, ¿de acuerdo?
Y en general decimos el hombre está anémico por debajo de 14, la mujer está anémica por debajo de 12 gramos por decilitro, ¿ok? De nuevo, rangos referenciales, ¿ok? No valor absoluto normal. Por debajo de hemoglobina siempre encontramos hematocrito, y el hematocrito es bien importante porque es una sección que nos mide un poco la cantidad de líquido que se llama plasma, en el cual de alguna manera está disuelto el componente sólido de la sangre. Y ese componente sólido de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, es una relación muy interesante porque en la medida que nosotros tenemos un hematocrito muy alto, quiere decir que tenemos una concentración más alta de esa sangre, quiere decir que tenemos menos agua o menos plasma en esa sangre. Y esa circunstancia es verdaderamente más peligrosa que el valor absoluto de hemoglobina. Entonces, muchas veces, por ejemplo, encontramos un paciente que nos dice, yo tengo 17 de hemoglobina, pero tengo 54 de hematocrito. Y uno dice, pero no, él te dice, no, pero si la hemoglobina la tengo más bien chévere, doctora. No. Ese 54 de hematocrito es muy alto, y siendo usted un paciente hipertenso, diabético, con chance de hacer un trombito, una sangre con ese nivel de concentración no es conveniente. Entonces, fíjense cómo dos valores que están uno muy relacionado en el otro dan una lectura para el hematólogo completamente diferente. Y luego vienen tres parámetros. Dos que se refieren a la concentración de hemoglobina, que se llama concentración de hemoglobina corpuscular media y hemoglobina corpuscular media, que de nuevo son parámetros orientadores de cuál es la concentración de moléculas de hemoglobina dentro de ese glóbulo rojo. Y eso es un poco orientador cuando está bajo, sugestivo de anemia por deficiencia de hierro. Entonces, cuando están bajos, generalmente están bajo las dos circunstancias. Y por último, el tercer valor de los tres que les decía, que vienen debajo de hematocrito por lo general en una hematología, se refiere a una cosa que se llama VMP, volumen medio corpuscular o volumen corpuscular medio. Y ese volumen corpuscular medio se te refiere al tamaño del glóbulo rojo, que como les decía, el glóbulo rojo puede ampliar su tamaño o reducir su tamaño. No es un círculo, es una estructura bicóncava realmente, con una capacidad elástica que puede hacer que el glóbulo rojo disminuya mucho su diámetro para pasar por un vaso sanguíneo o una tubería muy delgada y muy pequeña, o eventualmente pasar a sus anchas por una tubería mucho más amplia, y entonces ella está en todo su espacio diametral. De nuevo, es bicóncavo, muy elástico, y esa estructura que se estira o se encoge puede hacer que nosotros en deficiencia de hierro, les decía, falta hierro en las esquinas, el glóbulo rojo es más pequeño. En circunstancias, en cambio, donde hay falla de B12 o de ácido fólico, el glóbulo rojo suele ser más bien muy grande por encima del promedio. Eso se mide en femtolitros, esa es la unidad de medición del volumen o del tamaño del glóbulo rojo, y de nuevo es de un rango referencial, y decimos más o menos entre 80 femtolitros y 90, 96 femtolitros, 99 femtolitros. Por encima es un glóbulo rojo megaloblástico muy grande, sugiere deficiencia de fólico, ácido fólico o B12 u otras condiciones hematológicas diferentes que no son normales. Y por debajo, en general, sugiere o anemia por deficiencia de hierro o alguna circunstancia donde la molécula de hemoglobina genéticamente es diferente a la normal. En vez de tener las 4 cadenas, 2 alfa y 2 betas normales, tiene alguna situación que hace que esa molécula sea un poquito diferente, y la tendencia de ese glóbulo rojo es a ser más pequeña. Eso es lo que llaman anemia del Mediterráneo. El segundo nombre con lo que lo conocemos se llama talasemia minor. Es característicamente una anemia con un problema de hemoglobina que es genéticamente adquirido y que produce glóbulos rojos chiquiticos. Y por último, hacemos la lectura del valor plaquetario, que de nuevo es de un rango referencial entre 150.000, por ejemplo, o 130.000 para algunos laboratorios, y 400 o 450.000. Y es normal 200 y es normal 230. A veces nosotros, cuando estamos muy por el rango más inferior y vemos la edad del paciente y la característica del paciente, ya sospechamos que algo está pasando aún con un valor normal. Pero quiero decir, en esos rangos de normalidad, por ejemplo, podemos iniciar alguna investigación, pero no necesariamente tratar. Y lo último es el volumen o el tamaño plaquetario medio, que de nuevo es volumen plaquetario medio. Ese BPM se mide de nuevo en femtolitros, habitualmente es en micras, entre 7 y 9.5 o 10 micras, y por encima de ese tamaño, las plaquetas muy grandes no son medidas entonces por el Coulter. Recuerden que estos parámetros se miden con un instrumento que
que es un aparato diseñado por un ingeniero, que generalmente llamamos Coulter porque es el que más frecuente usamos en los laboratorios, pero hay otros instrumentos muy parecidos, y este instrumento tiene un rango referencial en el cual esa partícula, porque él no tiene ojo, él no está reconociendo que es una plaqueta. Yo meto la sangre al microscopio y puedo decir esto es una plaqueta, esto es un glóbulo rojo, esto es un glóbulo blanco. Morfológicamente se caracterizan por ciertas cosas y desde el punto de vista de tinción adquieren unas tinciones que uno puede reconocer con la experiencia en el microscopio. Pero el instrumento, él no sabe si eso es una plaqueta, un glóbulo, él sabe que es una partícula de tal tamaño, con tal densidad de gradiente, y eso lo clasifico como una plaqueta. Y este lo voy a clasificar como un glóbulo rojo y este como un glóbulo blanco. Entonces, cuando el Coulter o el aparato está leyendo plaquetas, puede pasar que si las plaquetas son muy grandes, él no está viendo esas plaquetas como plaquetas, las está metiendo como otra partícula de la hematología, como un glóbulo blanco, por ejemplo, o como un glóbulo rojo, realmente porque es muy grande, y eso se llama macroplaquetas. Y en algunas circunstancias ustedes nos verán a nosotros decir que el paciente viene porque tiene 90.000 plaquetas, y cuando uno monta el microscopio uno dice, no, tú tienes alrededor de 200.000 plaquetas, lo que pasa es que tus plaquetas son muy grandes, o tú tienes 150.000 plaquetas, pero son macroplaquetas. ¿Sí me explico? Entonces, y esa diferencia no es porque la doctora sepa leer mejor que el Coulter, es porque el Coulter lo que está leyendo son partículas de un tamaño preciso y estas plaquetas son más grandes. Son más grandes las plaquetas recién paridas por la médula, que tienen una vida media, que tienen una misma vida media, pero que como la tasa de parto es muy alta, hay mucha densidad de plaquetas recién producidas, y como son grandes, ¿por qué? Porque conservan sus gránulos. Digamos que ella en su labor dentro de la sangre van perdiendo granularidad, y en la medida que pierden gránulos se achican de tamaño. Pero entonces cuando yo tengo entonces en un momento dado yo tengo una plaqueta recién parida grandota, una que es más mediana y una que está chiquitica porque ya cumplió su función. Pero cuando yo tengo una tasa alta de parto en la médula de plaquetas, las plaquetas suelen ser grandes. Puede haber macroplaquetas genéticamente aquí, por una situación genética también, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente estos son los elementos que uno lee en una hematología. Y por último, y muy importante, en la sesión de glóbulos blancos, bueno, los glóbulos blancos de nuevo en un rango referencial, hacemos una situación de evaluación proporcional de los tipos de glóbulos blancos que característicamente podemos encontrar en la sangre. Y eso le damos un valor en porcentaje. Entonces, de nuevo, hay una curva o un porcentaje que establece el aparato o el Coulter, y generalmente cuando hay alguna circunstancia que el aparato pone alguna alarma, esto lo chequea el laboratorista o el bioanalista montando la lámina de la sangre en el microscopio y confirmando los valores. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el porcentaje de neutrófilos o segmentados, un tipo de glóbulo blanco de defensa, o de linfocitos, otro tipo de glóbulo blanco de defensa, o de eosinófilos, glóbulos blancos que son más característicos de alergias o de infecciones parasitarias, o eventualmente más raramente basófilos. Y monocitos son unas células que también son de defensa, un tipo de glóbulo blanco. Monocitos y linfocitos se estimulan en situaciones de infecciones virales, y neutrófilos se estimulan en situaciones de infecciones bacterianas. Entonces, básicamente con eso, en una mesa, sentado con el paciente, con un interrogatorio bien dirigido y una buena lectura de la hematología, podemos tener casi el 50% de lo que necesitamos de una consulta hematológica. Déjenme aquí sus preguntas, sus interrogantes o sus comentarios. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.